Situación con la CGT, situación con los camioneros. Decíamos hace un rato, Pablo Moyano, ayer durísimo, con Julio Devido. Recuerden ustedes, el servicio de correos paralizados, Devido que dijo están afectando la comunicación, están dejando incomunicados a todos. Moyano que le sale a decir, Pablo Moyano que le sale a decir, no sabemos si se levantó en un mal día o se olvidó de tomar la pastillita. Diferencias internas en la CGT reconocidas, inclusive por la CGT, en medio de las negociaciones paritarias. Y ahora Lescano, que hace minutos nada más, sale a decir a Pablo Moyano se le sale la cadena bastante seguido. Nosotros estamos con Pedro Guasesco, secretario adjunto de la CTA y titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina. Gracias por haber venido. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Hola. Buen día. Bueno, se le sale la cadena bastante seguido a Pablo Moyano. El gobierno, no toma la pastilla. Verdad, sí, Julio Devido no tomó la pastilla, según dijo Moyano. ¿Cómo lo ves? No, nosotros lo que vemos es que estamos en un año muy complicado para la discusión salarial y la negociación colectiva. Somos parte de un país en la cual no se ha consolidado la costumbre de la negociación y bueno, eso también lleva a que haya tensiones que por ahí son mayores a la necesaria en la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque acá la prioridad es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, o sea, contra lo que podamos medir y que cambien los precios, usemos el índice que querramos usar. Nosotros debemos cuidar que los salarios no se perjudiquen con respecto a la inflación. Y por ende tenemos que tener desde el movimiento sindical una política de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso implica que tenemos que buscar inclusive acuerdos a más largo plazo y que cada 3 o 4 meses se puedan corregir con algún tipo de cláusula gatillo que garantice que los trabajadores no pierdan, como sucede en otros países, ¿no? ¿Usted es optimista frente a esta negociación? Sí, yo creo que de a poquito... Empezó yendo bien a los aceiteros, ¿no? Ahora es el turno de los docentes. Va a ser muy duro, o sea, no va a ser fácil porque es tratar de cambiar costumbres que están arraigadas, por eso se dan estos debates y estas discusiones, que están muy arraigadas y que, bueno, es como que a veces tenemos la tendencia de ir como caballo lechero, siempre por el mismo camino y no poder ver algunas otras alternativas. Entonces me parece que esta es una buena oportunidad como para poder escapar a este tipo de situación y callejones sin salida, porque por un lado a nosotros no nos interesa una política de confrontación por la confrontación misma con el gobierno, pero por otro lado, bajo ningún punto de vista, uno puede en la negociación colectiva aceptar ni pisos para la negociación, ¿no? Pero ¿y hasta dónde van a tirar de la cuerda, si se quiere? ¿Hasta dónde pueden presionar? No, yo creo que el punto es o sea, se tiene que garantizar en la negociación de que el trabajador no va a perder. Lo que estamos haciendo en los últimos 3 años es esa parte quedó clara, digo, en el momento que no tengan respuesta, si no la tienen, ¿hasta dónde pueden tirar? Porque yo digo, la negociación es difícil, lo está diciendo usted, ¿hasta dónde pueden decir, bueno, está bien, no nos llevas el apunte, nosotros hacemos esta movida? Bueno, eso hay un análisis sector por sector, o sea, yo creo que está bien, alguno por ahí planteará que a algunos se le sale la cadena rápido, pero hay otro que no se le salió nunca. Entonces sus trabajadores están en una situación en la cual podrían, por la rentabilidad de sus sectores, estar mucho mejor. Me parece que un poco la discusión es esta. Querer poner a todo en un mismo marco en este momento en la negociación salarial en nuestro país sería un profundo error, porque no estamos en la misma situación los diferentes sectores. Y por otro lado, me parece que hay que cuidar este principio que estamos planteando de entrada, ¿no? Y me parece que es un poco todo el secreto de toda esta discusión que viene este año, ¿no? Usted hablaba hace un ratito de esta especie de cláusula gatillo. Es difícil imaginar una posibilidad de una negociación cada 3-4 meses o un ajuste, ¿no? Cada 3-4 meses, cuando al momento de discutirla, cuando arranca el año, hay un nivel tan elevado de tensión en un año como este frente a la crisis internacional. Por más que ustedes digan no lo aceptamos, el gobierno intenta poner un techo a esa discusión, más allá de que después no se termine cerrando. Pero en ese tema me parece que el gobierno elige el camino más fácil, o sea, no es tan fácil, es como la economía argentina con las tasas de crecimiento que está y con el nivel de actividad que está, es como intentar querer frenar en 100 metros un camión que está cargado con 20 toneladas, digamos. Entonces, es una situación que no es fácil, no va a frenar en 100 metros, va a tardar. Entonces, las medidas que se tienen que tomar, primero tienen que ser a partir del consenso y el diálogo social y fundamentalmente apuntando a preservar lo más importante. Si aparece la más mínima sospecha que los trabajadores van a perder, obviamente no le queda a los dirigentes sindicales y a las organizaciones
plantear todas las medidas que sean necesarias para garantizar que esto no sea así. Me parece que todo pasa por ahí, o sea, de alguna manera, por eso es un poco el planteo nuestro, tiene que quedar claro que se va a garantizar que los trabajadores no van a perder contra el proceso inflacionario, que se va a garantizar que mantengan su poder adquisitivo e inclusive una pequeña recuperación año a año. Entonces, buscar salidas que permitan eso me parece que es lo más inteligente. Hacer un planteo que plantea el 40% nada, lleva a una situación de confrontación sin salida. Y por otro lado, también aceptar una pauta que está por debajo de los niveles de inflación del año anterior y que dice claramente que los trabajadores no van a recuperar lo que se perdió, también es un problema sin solución porque eso los trabajadores tampoco lo van a aceptar de buen grado. ¿Cuál cree que sería un número razonable? Y en principio hay que recuperar el nivel de pérdida que hubo el año pasado, que bueno, con las 7 provincias, con el índice de 7 provincias dio alrededor de un 22,7%. Eso se puede plantear recuperar en un par de veces, como ha pasado con todas las últimas negociaciones. Se habla de grandes números, pero en realidad cuando uno va a ver las negociaciones en particular, los trabajadores han recibido los incrementos en 2 o 3 tandas, en su mayoría. Así que esa situación se puede repetir en tanto y en cuanto se garantice la recuperación de ese 22,7%, y por ende de ahí para adelante tener una cláusula de ajuste, y la extensión de los plazos del acuerdo implican esto, o sea, extender este impacto que puede tener recomposición salarial o reacomodo salarial en base a poder dar más tiempo a las variables económicas para poder acomodarse, y entonces sí estar en una situación económica que no nos obligue a estar cada 3 meses discutiendo cambios salarios. ¿Y por qué se retrocedió ese 22 y pico por ciento? Esto viene del 2007. De 2007 que entró la economía en un cuello de botella, el sector empresarial aprovechó los incrementos de producción y la demanda que había, estaban con capacidad ociosa, no previeron, o sea, no creyeron que esta situación iba a continuar durante varios años, no previeron esta situación y no hicieron las inversiones correspondientes. Entonces hoy todo el sistema productivo, en general la infraestructura del sistema productivo, está en una situación en la cual no puede dar respuesta a las necesidades que demanda el mercado de consumo, ¿no? ¿Y puede hacerlo ahora, afrontar ese 22 y pico por ciento y además tener que actualizarse permanentemente cada 3 meses y dejó pasar hasta atrasarse ese 22%? Bueno, si nosotros lo queremos mirar en el marco de la economía global, a largo plazo, esto no se va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo. Pero si lo vemos en el marco local y en el marco regional, evidentemente lo que ha dado algún tipo de solución a la situación económica de esta región del planeta tiene que ver con el incremento de los consumos, la incorporación de importantes masas de la población que entran al mercado de consumo producto de su recomposición del poder adquisitivo. Entonces, en ese tema no puede haber cambio en la dirección política, o sea, se tiene que continuar en la misma dirección, o sea, por ende, el mantenimiento del nivel salarial y que el trabajador no pierda contra la inflación es clave para que se pueda continuar en la misma dirección. Pero inmediatamente a esto se tienen que tomar medidas que desde el punto de vista de la cuestión internacional no lleven a que el sector productivo y fundamentalmente el productivo industrial empiece a perder competitividad con lo que es el marco global, ¿no? Francisco, ¿ustedes acompañarían una movilización de acá a fin de mes en ese sentido, junto a la CGT y al resto de los gremios que quieren movilizarse por, digamos, más allá de la negociación paritaria, por los otros puntos planteados en su momento, inclusive por Moyano, que la CTA también ha acordado, esto de modificar el piso de ganancias, las asignaciones familiares? El otro día hablábamos con Micheli en este sentido. Sí, nosotros hemos constantemente sostenido el tema del incremento del mínimo, o sea, el tener el impuesto a la cuarta categoría es un desajuste total, o sea, hoy... ¿Eso pone más presión en la negociación salarial? Sí, pone más presión, porque obviamente los trabajadores, no importa el porcentaje que sea, hay un nivel de un sector de los trabajadores que ve impactado sus ingresos de una manera importante. O sea, cada vez más, no digo, le acompaña la inflación eso. Está en peores condiciones porque realmente se puede lograr un incremento que sea razonable para cubrir la pérdida y por otro lado se termina perdiendo, o sea, se duplica la pérdida. No, nosotros vamos a estar acompañando en el sentido toda la demanda que sea necesaria. Lo que no vamos a hacer es entrar en una política de confrontación innecesaria. O sea, vamos a preservar y defender los intereses de los trabajadores, en tanto estas cuestiones son clave y fundamentales,
pero no deseamos entrar en una situación de confrontación por la confrontación misma. Queremos de alguna manera que se discutan desde el punto de vista del movimiento sindical planteos claros de cómo se va a encarar este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si vamos a discutir que lo que queremos es la suba del impuesto a la ganancia para los trabajadores para que haya menos cantidad que esté cubierto por esto, acompañaremos este tipo de medidas. Si vemos ¿No que cree que sea productiva esta discusión que hoy se está dando entre la CGT, camioneros fundamentalmente, o entre Moyano y el gobierno, para decirlo de algún modo? No, a ver, la situación de hoy con el tema de los despidos de Camusi, realmente ahí camioneros, el sindicato y los trabajadores de camioneros deben tener una respuesta. O sea, los trabajadores, más allá de si cambió la empresa de quién va a ser el que tiene la concesión o no, los trabajadores tienen que estar resuelto el problema. O sea, debería ser mucho más claro el gobierno si es que dice que el tema tenía una solución, debería ser mucho más claro en lo que dice públicamente y demostrar que claramente los trabajadores estos no son afectados. Yo supongo que si este problema está solucionado, este problema desaparecería de escena, porque lo más importante me parece que es que los 200 trabajadores de Camusi tengan lugar, tengan la posibilidad de empleo, como lo deberían estar resuelto la situación de los trabajadores del frigorífico de Suic de Venado Tuerto, o sea que está en una situación 500 familias que no se sabe en qué va a terminar eso. Entonces, me parece que el gobierno no tiene que esperar los acontecimientos y no dejar que de alguna manera suceda como lo de Mariano Ferreira, con el tema de las tercerizaciones. O sea, está bien, es cierto que el ministro tuvo más de 20 reuniones para ese tema, pero después hasta que no hubo un incidente grave en la vía pública con un muerto, no hubo una solución a este tema. Entonces, en este tipo de cosas creo que nadie se puede hacer el distraído. Hay que apuntar a la solución y obviamente si se soluciona el problema de fondo, se supone que si aparece otra causa va a quedar claro cuál es el motivo de la confrontación, si es que esta existe, ¿no? ¿Cree que a Moyano lo quieren sacar de la CGT? La verdad, o sea, yo como miembro de la CTA, opinar mucho de la CGT, pero... Está bien, pero digamos, creo que a ver, la relación entre la CGT y la CTA siempre... Yo lo pregunto sobre todo en función de los reclamos. El ruido interno que hay dentro de la propia CGT, reconocido por ellos mismos, Lescano hoy sale a decir, a Moyano se le sale la cadena seguido, hay que adelantar las elecciones generales. En la CGT, está bien, que es otra cosa, sí, no es la CTA. Pero los ruidos internos en la CGT y la confrontación en este caso entre la CGT y el gobierno, sin duda repercute también en medio de una negociación. Desde el punto de vista de lo que corresponde a la democracia de nuestro país y a la cuestión institucional y a los intereses de los trabajadores, yo creo que en realidad Lescano debería preocuparse más cómo resuelve el problema de los tercerizados que tienen las empresas de energía eléctrica, que por ahí tiene como representación en el sindicato 8.000 o 9.000 trabajadores en lo que es el sindicato que él representa, y después tiene 20.000 trabajadores que están en otro convenio o no tienen ninguna representación. En este sentido creo que Moyano ha dado ejemplo claro de haber revertido esa situación en su sector, y uno podrá tener diferencias y críticas de cómo encarar la situación, pero me parece que hay que escuchar con mucha atención quién hace la crítica. Hay gente que me parece que no tiene la autoridad suficiente para hacer las críticas y debería dar primero respuesta a los problemas que tiene en su sector, ¿no? A algunos no se les sale la cadena nunca, entonces. Por eso, esto es lo que decía al principio, hay algunos que nunca se les sale la cadena. Debería y eso tampoco es alguna bueno. vez. Y debería, para el bien de sus trabajadores, salirse un par de veces por lo menos. Gracias, Masejo, por haber venido. ¿Vamos a hacer una pausa? Dale, pausa y volvemos en Banda 3.0. No sé.